Hay lugares en el mundo que parecen desafiar la memoria humana, como si hubieran sido construidos antes de que existiera la noción misma de historia. Lugares que no hablan, pero murmuran, que no se mueven, pero respiran, que no cambian, pero parecen recordar más de lo que cualquier civilización moderna podría comprender. Entre esos sitios está Nan Madol, un archipiélago de ruinas de piedra negra, tendido sobre una laguna silenciosa en pleno océano Pacífico, lejos de todo, como una herida dormida en la superficie del mundo. Quien llega allí por primera vez siente un peso extraño en el pecho, una mezcla de asombro y advertencia, como si las estructuras ciclópeas que se levantan sobre el agua fueran más antiguas que la propia marea. Los muros, hechos de bloques gigantescos de basalto, parecen acomodados con una precisión imposible, como si quienes los erigieron tuvieran acceso a un conocimiento perdido, uno que no dependía de herramientas, ni de esclavos, ni de técnicas humanas. Desde el mar, el conjunto luce como una ciudad sumergida a medias, un laberinto de islas artificiales que emergen como esqueletos de una urbe olvidada por el tiempo. Los lugareños la llaman la Venecia del Pacífico, pero ese nombre es demasiado ligero, demasiado inocente. Nan Madol no es una ciudad sobre el agua, es una ciudad nacida del agua, esculpida en un silencio mineral que parece ajeno a toda lógica terrenal. Las leyendas de la isla de Pompey dicen que fue construida por seres que no provenían de este mundo. Otros aseguran que fue el último suspiro de una civilización avanzada que desapareció sin dejar explicación. Y unos pocos, los más atrevidos, la llaman directamente así, a la Atlántida del Pacífico. La historia oficial asegura que los habitantes de la cultura Saudeleur la levantaron hace más de 1000 años. Pero incluso los arqueólogos que defienden esa versión reconocen que hay algo que no cuadra. Cómo movieron las piedras, cómo las acomodaron con tanta precisión, cómo erigieron cientos de estructuras sobre cimientos flotantes, sin que éstas se dieran en un océano feroz. Cómo sobrevivió todo sin colapsar. Cada respuesta abre una nueva grieta. Cada explicación científica añade otra sombra. Lo inquietante es que Nan Madol parece estar hecha por un diseño que no pertenece al Pacífico ni a ningún lugar conocido. No hay taller, no hay cantera cercana, no hay restos del proceso. Solo el resultado final, una ciudad de bloques perfectos que desafían el peso, la estabilidad y la historia. En las noches, el viento se cuela entre los muros y produce un gemido grave, como un susurro atrapado. Y quienes se atreven a explorarlo cuentan que el lugar tiene una energía densa, antigua, como si aún estuviera esperando a quienes lo construyeron. Las aguas alrededor son extrañas, demasiado quietas, demasiado profundas. Bajo la superficie, los buzos describen pasajes sumergidos, entradas selladas, estructuras que continúan más allá de lo que se ve desde arriba. Algunos hablan incluso de brillos que no provienen del sol, como si algo reposara dormido en el fondo, respirando aún bajo las capas de silencio. ¿Es realmente posible que Nan Madol sea solo el fragmento visible de una ciudad mucho más vasta, enterrada por el océano durante siglos? Si has llegado hasta aquí, es porque sientes el llamado de estos misterios. Suscríbete si dentro de ti también despierta esa sensación de que algunas ruinas no están muertas, solo están esperando a ser escuchadas. Lo que ocurre en Nan Madol no es una coincidencia, no es simple historia antigua, es un eco, un rastro, un recordatorio de que hubo un tiempo en el que el mundo quizá tenía reglas distintas, donde las civilizaciones desaparecidas sabían cosas que hoy solo podemos soñar con entender. Y este es solo el inicio. Para comprender el peso oculto de Nan Madol, hay que retroceder mucho más allá de lo que cuentan los libros, más allá de las fechas que los arqueólogos repiten y de las líneas ordenadas que aparecen en los museos. La historia oficial la atribuye a la dinastía Saudeleur, un linaje misterioso que gobernó la isla de Pompey, como si el poder
les hubiera sido entregado desde el cielo o desde las profundidades. Las crónicas orales hablan de dos hermanos, Olisifa y Olosopa, gigantes llegados desde un lugar llamado Canamueso, un sitio que nadie ha ubicado en el mapa, pero que todos describen como un reino perdido más allá del horizonte. Según los relatos, estos hermanos no solo poseían un conocimiento extraño, también tenían la capacidad de mover piedras pesadas sin esfuerzo alguno, como si los bloques de basalto fueran más ligeros que las hojas de palma. Las leyendas dicen que usaban magia, pero algunos investigadores actuales, obsesionados con los enigmas megalíticos del planeta, se preguntan si esa magia era en realidad tecnología demasiado avanzada para haber surgido en una cultura aislada en medio del Pacífico. El basalto que forma los muros de Nan Madol no es simple piedra. Son columnas prismáticas que requieren calor extremo para formarse, similares a las de la calzada del gigante en Irlanda o a las de la isla de Jeju en Corea. Lo extraño es que en Pompey no existe un volcán activo que pudiera haber moldeado estas piezas de manera natural, y aun si las hubieran encontrado en algún punto remoto, moverlas implicaría un esfuerzo que desafía todo lo conocido. Algunas piezas pesan más de 20 toneladas. No hay rastro de rampas, de rodillos, de caminos. Nadan, pero eso es solo el comienzo. La disposición de las estructuras parece responder a un modelo astronómico. Varias plataformas están alineadas con puntos cardinales y constelaciones específicas, como si la ciudad hubiese sido concebida no solo para vivir, sino para observar, analizar algo. Un mapa esotérico grabado en piedra. Además, se ha encontrado evidencia de rituales que conectaban la ciudad con el mar, como si los gobernantes o Dolor hubieran tenido la tarea de custodiar un conocimiento asociado al océano, algo antiguo y prohibido. Con el tiempo, la dinastía se volvió tiránica. Las historias cuentan que exigían tributos imposibles, que gobernaban con una autoridad sobrenatural y que parecían temer que algo debajo de Nan Madol pudiera despertar. Su caída fue abrupta, envuelta en un aura de castigo divino. Un guerrero llamado Aizokelekol llegó desde el exterior para poner fin al linaje. Pero lo que las crónicas no dicen con claridad es que ocurrió dentro de la ciudad durante los últimos días. Muchos creen que los Oudelor guardaban un secreto, uno demasiado peligroso para permitir que cayera en manos enemigas. Tras la caída, la ciudad fue abandonada, como si su propósito hubiera terminado, como si, sin los Oudelor, no hubiera razón para seguir ocupándola. Y Nan Madol, que alguna vez fue un centro de poder inexplicable, quedó sumida en el silencio. Los lugareños aún evitan pasar la noche allí. Dicen que la isla principal, Nandawas, guarda una presencia que no debe ser perturbada. Algunos afirman haber visto sombras desplazándose entre los muros, o escuchar voces que parecen provenir del agua misma. El misterio continúa creciendo. ¿Por qué construir una ciudad entera sobre el océano? ¿Por qué usar un diseño geométrico tan sofisticado? ¿Por qué emplear materiales imposibles de transportar? ¿Qué guardaba realmente Nan Madol? Y lo más inquietante, ¿quién enseñó a los Oudelor a hacerlo? Si este viaje a la historia prohibida del Pacífico te está atrapando, suscríbete para seguir explorando lugares que contradicen todo lo que creías entender sobre nuestro mundo. Porque Nan Madol puede ser una ruina silenciosa, pero su legado sigue gritando entre las corrientes. Hay sitios que parecen construidos para gobernar cuerpos, otros para resguardar riqueza, pero existen pocos, muy pocos, que parecen diseñados para influir en la mente humana, como si sus muros resonaran con algo más profundo que la historia. Nan Madol pertenece a esta última categoría. Allí no solo se levantaron estructuras se levantó un estado mental, un espacio que altera la percepción del tiempo, del sonido e incluso de la energía interna de quien lo recorre. Los investigadores que han caminado por sus pasadizos describen una sensación extraña. El silencio no es ausencia de ruido, sino una presión, como si la ciudad emitiera un pulso sutil
que afecta al sistema nervioso. Algunos hablan de mareos breves, otros de una lucidez repentina, como si su mente se abriera a una intuición que no sabían que poseían. En ciertos puntos específicos, especialmente donde los muros forman corredores estrechos, se producen cambios en la acústica que generan un eco anómalo, más prolongado de lo normal, casi ritual. Fue Nan Madol diseñada para inducir estados alterados de conciencia. La pregunta es inquietante, pero no absurda. Si observamos otras construcciones megalíticas del planeta, descubrimos un patrón: estructuras que alinean sus formas con flujos energéticos, que usan resonancias naturales para amplificar sensaciones, que parecen diseñadas para interactuar con el ser humano más allá de lo físico. Stonehenge, Göbekli Tepe, las pirámides de Egipto, todas comparten un propósito aparentemente simbólico, pero profundamente psicológico, en abrir la mente. Nan Madol no es la excepción, solo que lo hace desde el agua. El océano es un amplificador de energía. Sus mareas hablan un lenguaje que el cuerpo entiende incluso sin palabras. La ciudad entera está construida como si sus arquitectos buscaran canalizar esa fuerza, como si quisieran encerrar dentro de los muros el pulso del mar y dirigirlo hacia quienes caminaban allí, como si cada isla artificial fuese una cámara diseñada para despertar algo interno, un recuerdo antiguo, una capacidad dormida. Los ancianos de Pohnpei cuentan que los Odaler gobernaban no solo por poder físico, sino por una influencia invisible que se irradiaba desde Nan Madol. Decían que el mismo lugar doblegaba la voluntad, que quien vivía demasiado tiempo allí comenzaba a pensar de forma distinta, como si su mente se alineara con un ritmo más antiguo que la propia razón. ¿Tiene sentido? Quizá más del que pensamos. Hoy la neurociencia confirma que el entorno puede modificar la actividad cerebral, que ciertos espacios producen calma, otros ansiedad, otros claridad. ¿Y si Nan Madol fue construida para eso? ¿Y si su diseño no buscaba proteger, sino transformar? Las plataformas están dispuestas como un circuito, como si quien las recorría estuviera siguiendo un mapa espiritual. El agua de la laguna fluye entre los canales de piedra como sangre entre venas, y esa circulación crea un murmullo hipnótico que se repite sin cesar. Nada allí parece casual, nada parece inocente. Quienes han navegado alrededor al amanecer describen un fenómeno particularmente desconcertante. El sonido del viento se apaga de golpe cuando se cruzan ciertas líneas invisibles, como si la ciudad marcara un umbral mental. Varios exploradores confiesan haber sentido la impresión de no estar solos, una presencia que observa desde los recovecos de piedra, no una entidad física, sino algo que pertenece al territorio de lo psíquico. Quizá por eso, Nan Madol sigue atrayendo a quienes buscan respuestas sobre la mente humana, no solo arqueólogos, sino meditadores, místicos, científicos de frontera. Todos coinciden en algo: la ciudad no es un monumento muerto, es un mecanismo, uno cuya función aún no comprendemos del todo. Y si tú también sientes que estos lugares despiertan algo profundo dentro de ti, suscríbete, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en la que entiendes la conciencia, la memoria y el misterio mismo. Lo que viene a continuación es la parte más inquietante. Todo misterio tiene un núcleo, un punto donde las explicaciones tradicionales dejan de sostenerse y aparece un abismo que nadie quiere mirar directamente. En el caso de Nan Madol, ese núcleo está oculto bajo el agua, porque lo que vemos en la superficie no es más que la piel externa de algo mucho más vasto. Desde hace décadas, buzos e investigadores han reportado indicios de estructuras sumergidas que se extienden más allá del perímetro visible, como si la ciudad que hoy emerge del océano fuera solamente la cúspide de una construcción colosal que alguna vez estuvo completamente sobre tierra firme. El nivel del mar ha variado durante milenios, pero no lo suficiente para hundir una urbe entera de esta magnitud, sin dejar rastros geológicos claros. Lo que hay bajo Nan Madol
no parece erosionado por el tiempo, parece sepultado, han sumergido, han sellado, han como si se hubiera producido un evento repentino que obligó a la ciudad a descender a las profundidades. Algunos geólogos han detectado anomalías en el lecho marino que sugieren movimientos bruscos, quizá una fuerza no tectónica. Otros hablan de cámaras subterráneas que vibran levemente, como si un eco persistente siguiera latente bajo la piedra. Las leyendas locales mencionan algo llamado la sombra del agua, un poder oculto que los Odolor custodiaban con temor. No era un dios ni un espíritu, sino un conocimiento, una enseñanza prohibida que no debía salir de los muros de la ciudad. Cuando Aizokelekol llegó para derrocar la dinastía, los gobernantes parecieron más preocupados por proteger aquello que se encontraba debajo que por preservar su reinado. Este detalle insignificante cobra un sentido inquietante cuando se compara con relatos que hablan de luces bajo la laguna, movimientos inexplicables en el fondo y un zumbido grave que surge en noches sin luna. ¿Y si Nan Madol fue construida para contener algo? No para homenajear, ni para gobernar, ni para vivir, sino para sellar. Algunos investigadores alternativos sugieren la idea de que la ciudad era un dispositivo geoespiritual, un mecanismo destinado a dirigir o bloquear una energía que ascendía desde el subsuelo oceánico, una energía que, si no se controlaba, podía alterar la mente humana, la naturaleza o incluso el equilibrio del entorno. Esta teoría, aunque imposible de verificar con métodos convencionales, coincide con los patrones arquitectónicos de otras culturas antiguas que también trabajaron para encerrar fuerzas invisibles. Templos sobre fallas, pirámides sobre puntos nodales, santuarios sobre respiraderos energéticos. Cuando se recorren los canales de Nan Madol, se siente una vibración sutil bajo los pies. No es marea, no es viento, no es sonido, es un pulso, un latido. Y quienes lo han percibido aseguran que la sensación se intensifica. En las zonas donde los muros son más altos y las sombras más densas, varias expediciones reportaron fallos eléctricos en dispositivos modernos cuando se acercaron al centro del complejo. Las brújulas se desviaron, los sensores se apagaron, como si un campo invisible se interpusiera entre la tecnología humana y algo primitivo que aún respira bajo la ruina. Hay un detalle más perturbador. A las entradas selladas, bajo el agua, se observan portales de piedra perfectamente alineados, bloques que parecen haber sido colocados para bloquear accesos. No muestran signos de derrumbe, no están rotos por el tiempo, están puestos ahí con intención, como puertas cerradas con llave. ¿Qué había al otro lado? ¿Cámaras rituales? ¿Túneles? ¿Un espacio sagrado? ¿O quizás algo que los Audeleur temían liberar? Algunos buzos juraron haber sentido una corriente cálida que emergía desde esos puntos, una corriente que no pertenece a esa zona del océano y que parece moverse como un suspiro antiguo. Otros dicen haber visto destellos, reflejos imposibles en aguas oscuras, testimonios que no aparecen en ningún informe oficial, pero que se intercambian en susurros entre quienes han estado demasiado cerca del centro sumergido de Nan Madol. La interpretación más perturbadora es la siguiente. Lo que hundió a Nan Madol no fue el tiempo, fue una decisión, un acto deliberado. Un sacrificio. Los Odolor podrían haber sumergido la ciudad ellos mismos, sellando su secreto para siempre, hundiendo el corazón de su poder, para evitar que otros lo usaran o lo despertaran. Esta idea resuena demasiado bien con los relatos de su caída, con su miedo repentino, con la forma abrupta en la que desaparecieron. Quizá no fueron derrotados, quizá se retiraron, porque aquello que custodiaban comenzó a moverse. Y ahora, más de 1000 años después, ese silencio sigue allí, intacto, esperando. Nan Madol no es solo un sitio arqueológico perdido entre las mareas del Pacífico. Es un espejo, uno que refleja aquello que la humanidad teme aceptar, que no conocemos el origen completo de nuestra historia,
que caminamos sobre cicatrices de civilizaciones que desaparecieron sin explicación y que quizá dejaron rastros para advertirnos de algo que aún no comprendemos. Al mirar entre sus muros ennegrecidos, uno siente que observa directamente un fragmento del pasado que no debería estar allí. Un recuerdo que contradice todo lo que creemos saber sobre el progreso humano. Cuando el sol cae sobre la laguna, la ciudad adquiere una tonalidad rojiza, como si estuviera despertando de un sueño antiguo. El agua se oscurece y los muros parecen inclinarse ligeramente hacia adelante, vigilando, escuchando. Quien permanece demasiado tiempo comienza a percibir un murmullo lejano, un eco que no viene del viento ni del mar, sino del lugar mismo. Es una sensación difícil de describir, como si la arquitectura estuviera tratando de comunicar un mensaje olvidado, una advertencia grabada en piedra hace siglos. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué quiso preservar Nan Madol? ¿Un conocimiento? ¿Un poder? ¿Un peligro? Las culturas antiguas no construían monumentos sin propósito. Cada piedra, cada línea, cada orientación tenía un significado profundo que trascendía lo estético o lo práctico. Nan Madol fue elaborada con una dedicación obsesiva, con una precisión que no coincide con las capacidades técnicas conocidas de su época. Este hecho, por sí solo, abre la puerta a una posibilidad inquietante: que quienes levantaron la ciudad no lo hicieron solos, o no lo hicieron usando métodos humanos. El patrón se repite en todo el planeta en estructuras imposibles, conocimientos adelantados, ciudades sumergidas que parecen fragmentos de un rompecabezas global, civilizaciones distintas, separadas por miles de kilómetros, que de alguna manera compartieron la misma obsesión por lo astronómico, lo geométrico, lo energético y lo espiritual. ¿Fue casualidad o hubo una raíz común, una fuente, un maestro, una sombra que se movía entre mundos antes de perderse en el silencio? El legado de Nan Madol no se reduce a sus bloques de basalto ni a sus canales casi perfectos. Su legado es la herida abierta que deja en la mente la sensación de que existió un tiempo anterior a la historia, donde las reglas eran distintas, donde la humanidad tenía acceso a saberes que hoy no comprendemos, o que, quizá, fueron sepultados deliberadamente. La ciudad flotante es un recordatorio de que el conocimiento puede ser un regalo o una carga, y que algunas verdades solo pueden permanecer vivas, encerradas entre piedras. Pero la pregunta más peligrosa es esta: ¿por qué sigue intacto el silencio? ¿Por qué no se exploran las cámaras sumergidas? ¿Por qué la investigación se detiene cuando se acercan a las puertas selladas? ¿A quién le conviene que Nan Madol siga siendo un misterio? Tal vez sea mejor no despertar lo que duerme. O tal vez haya llegado el momento de recordar por qué los lugares como Nan Madol no sobreviven por accidente. Sobreviven porque aún cumplen una función. A veces, la función es proteger a algo, en otras, advertir, y en raros casos, señalar que lo que llamamos realidad es solo la superficie de algo mucho más vasto. Si sientes que este tipo de misterios hablan directamente a tu intuición, suscríbete. Aquí exploramos aquello que el mundo prefiere ignorar, lo que se oculta detrás de la apariencia tranquila del planeta, lo que nos obliga a mirar más allá del ruido cotidiano para enfrentar la verdad silenciosa que yace bajo las aguas. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.